Instructor en áreas de análisis e investigación criminal y criminalística en diferentes universidades nacionales como la Católica, Libre, Javeriana, CERC, Arboleda, Escuela Superior de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Cámara de Comercio de Bogotá e ICITAP, Programa Internacional de Adiestramiento e Investigación Criminal en México. Bien, esto es las credenciales de nuestro ponente. Queda con ustedes Carlos Castañeda. Carlos, bienvenido y esperamos pues que este evento sea de bien para todos los participantes y te dejo pues para que nos compartas tu experiencia, tu conocimiento y comenzamos. Daniel, muy buenas noches a ti, a Claudia y a todos los participantes en este webinar el día de hoy, 3 de junio de 2021. Vamos a tener una charla más de amigos acá con relación a lo que son las ciencias forenses, cómo se realiza la investigación criminal, que es tan importante en todos nuestros países y a nivel del mundo, teniendo en cuenta que lo que vamos a trabajar como investigadores, como analistas, siempre va a ser un hecho criminal. Un hecho criminal dado por la ocurrencia de diferentes delitos, bien sea a una persona, a un grupo de personas, o a la propiedad o a la integridad física de las personas en sí. Para poder hablar acerca de las ciencias forenses hay que entender un poco de cómo se desarrolla toda la parte de investigación criminal. El conocimiento es importantísimo con relación a tener muy claro qué es una escena de un crimen y qué expertos o qué ciencias forenses van a ser parte fundamental en poder hallar en ese lugar de los hechos todas las herramientas y todas las pistas, de, entre comillas, digamos, de por dónde se direcciona esta investigación criminal para poder llevar a buen término la investigación. Es importante establecer que las escenas del crimen van a tener diferentes características. Aquí no importa el país. Aquí lo que vamos a encontrar en una escena de un crimen es la actuación y el comportamiento humano reflejado en muchas conductas. Esas conductas lesivas, esas conductas dañinas que llevan a que alguien se vea afectado, bien sea las personas, bien sea el mismo Estado, se ven afectados por la forma como los diferentes individuos están aplicando un conocimiento errático frente a la comisión de esos hechos criminales. Es indicado entonces
que las escenas del crimen hacen parte de lo que se denomina a nivel de la criminalística, o las divide mejor como escenas abiertas, escenas cerradas, escenas en donde efectivamente allí ha ocurrido una actividad humana. Preferiblemente hablamos de actividad humana porque es el hombre el que está presente allí, bien sea por vengarse de otra persona, bien sea por causarle daños a una pareja o una expareja que haya tenido, bien sea porque dentro de su psiquis hay una afectación que lleva a que le cause daño a otra persona, un trastorno mental, un trastorno de personalidad, un trastorno que hace que su mente no esté presente al momento de cometer ese hecho criminal. Es allí en donde la investigación criminal hace parte fundamental, coadyuvando con todas las entidades estatales en la resolución de esos delitos, en donde la policía llega al lugar de los hechos, hace las pesquisas y allí empieza a recolectar información. Esta recolección de información es importante en el evento que ha ocurrido en las primeras horas. En Colombia estamos con el sistema penal oral acusatorio, que hace parte de un sistema adversarial en donde quien realiza las pesquisas iniciales tiene 36 horas para llevar adelante lo que son los actos urgentes. Estos actos urgentes lo que están haciendo es permitir que todas las evidencias, todos los elementos materiales probatorios o todos los elementos de prueba que se encuentren en ese lugar de los hechos sean recolectados de la mejor forma, la forma más técnica posible, para poder llevarla a un laboratorio que sea examinado y posteriormente el resultado de esos exámenes de laboratorio, de todos esos análisis técnicos científicos, es poderlos llevar a un juicio y poder unir esos elementos materiales probatorios, esas evidencias físicas, al responsable de ese hecho criminal. Por eso es importante que en una escena del crimen, esa escena del crimen, desde el reporte inicial, desde el momento en que se conoce el hecho criminal, allí estemos actuando nosotros como investigadores, como analistas, como expertos en investigación criminal, para poder desarrollar esa investigación. Como decimos los investigadores, hacemos hablar a la escena del crimen, y si desafortunadamente en esa escena del crimen hay una persona que perdió su vida, pues también, entre comillas, hacer hablar a esa persona que perdió la vida. Se preguntarán, ¿cómo hacemos hablar a una persona que murió? ¿O cómo hacemos hablar una escena de un crimen? La forma de hacer hablar es logrando una recolección adecuada, un embalaje adecuado de esas pruebas, un traslado idóneo a un laboratorio de ciencias forenses para que allí esa experticia como tal logre recuperar esa evidencia demostrativa que puede darme a mí esa prueba. Un ejemplo de ello, si en la escena del crimen encontramos un cuchillo, el cual tiene manchas de sangre, tiene un fluido y hay una persona lesionada, la recolección adecuada de ese cuchillo para llevarla a un laboratorio de biología, probablemente a un laboratorio de dactiloscopia, en donde veremos huellas o perfil genético para unir ese elemento causal de la muerte de una persona, llevarla allí a unir al cadáver. De esa manera, ese examen, ese informe pericial, pues me va a coadyuvar para que la persona que ha perdido la vida en un evento criminal pueda, digamos, tener un responsable directo de ese hecho. Por eso es importante la buena organización, la buena práctica forense para poder recuperar esos elementos y llevar a una persona ante un estrado judicial. Pero no solamente basta con llevarlo al estrado judicial, también es lograr, bien sea desde la parte de la defensa o desde la parte de la fiscalía o la procuraduría, llevar a esa persona responsable ante el juez y convencer a ese juez para que nos acepte nuestra teoría del caso, aunado a las pruebas que hemos encontrado y hemos procesado. Y es entonces allí, en ese lugar de los hechos, o la escena del crimen,
o el lugar del hecho criminal en donde está toda la información. Esa información, como les indicaba, hay que recuperarla lo más pronto posible de una manera técnica. ¿Para qué? Para evitar que aquel delincuente trate de salir de su responsabilidad por una contaminación cruzada, por una pérdida de información, por desechar evidencia que es sumamente importante. Entonces, ese trabajo es muy, muy importante. Lograr de esa escena del crimen llevar todos los elementos. Dentro de esas ciencias forenses, ¿qué puede estar vinculado a una escena de un crimen? Desde el primer momento vamos a hablar acerca de la criminalística. La criminalística como las diferentes técnicas que coadyuvan al derecho, no solamente al derecho penal, sino a otras ramas del derecho como el civil o la familia, para poder unir ese hecho o esa víctima frente a las pruebas que hemos recolectado. Entonces la criminalística a través de sus técnicas de balística, a través de sus técnicas de grafología, de documentología, de dactiloscopia, de acústica forense, de odontología forense, de química, de física, todas estas técnicas reunidas dependiendo la escena del crimen en la cual nosotros estemos vinculados como investigadores o como analistas o como peritos, entonces allí ayudarnos y apoyarnos en estas diferentes técnicas. Necesariamente estas técnicas tienen que tener todas las herramientas idóneas para poder recuperar. Vamos al caso en donde aparece una persona que ha sido lesionada por proyectil de arma de fuego, entonces tendría que ir a esa escena del crimen un perito balístico, igual va a hacer la recuperación de los casquillos o las vainillas, si hay proyectiles, hacer la recuperación de esos proyectiles, el embalaje adecuado para posteriormente llevarlos a el laboratorio de balística y allí poder hacer los coteos y comparaciones si tenemos el arma homicida o si tenemos un arma que puede recuperar posteriormente, hacer los patrones de disparo y posteriormente cotejar para mirar lo que es el estriado de esos proyectiles y confirmar si hubo proyectiles recuperados del cuerpo de la víctima en una necropsia médico-legal y de esa manera compararlos. Allí, ¿qué estamos haciendo? Desde el punto de vista de la balística, estamos uniendo ese hecho criminal a un arma y a su vez estamos uniendo el arma a una persona que accionó este dispositivo para causarle la muerte a una persona. Yo establezco que no existen crímenes imperfectos o crímenes difíciles de investigar. Aquí lo importante es que como investigadores tengamos esas ganas de buscar la verdad a través de todos estos elementos. Otro ejemplo de ello, cuando hablamos acerca de patrones de manchas de sangre. Las manchas de sangre dentro de sus patrones nos van a contar toda una historia, nos van a contar esa dinámica criminal que ocurrió en esa escena del crimen, cómo interactuaron el agresor y la víctima, o el agresor y las víctimas, o las víctimas, o la víctima y los agresores, y nos van a contar una historia de acuerdo al análisis que podamos desarrollar nosotros y las formas como está visualizado en esa escena del crimen. Entonces, los patrones en sus diferentes acepciones como tal, de baja velocidad, de velocidad media, de alta velocidad, sus diferentes patrones de arrastre, lagos hemáticos, patrones por transferencia, por saturación, nos están llevando a contar la historia de una manera técnico-científica. Nos van a decir una posición de una víctima, nos va a determinar el momento en el cual una persona fallece y el tiempo en el cual el agresor pudo haber permanecido en esa escena del crimen. Entonces, es importante esto también que aunado a lo técnico, también debe ir la parte científica, el análisis criminal, que es sumamente interesante frente a complementación de la parte criminalística. Hemos escuchado en todos nuestros países de Latinoamérica en donde la utilización de las herramientas de investigación implica que sean los mismos métodos. De pronto en ciertos lugares hay mayor tecnología que en otros, pero los mismos métodos de investigación se dan en todos los países del mundo. Y los peritos, los técnicos en criminalística, los expertos en investigación criminal,
no necesitan en muchos casos tener aparatos sofisticados para poder descubrir quién cometió un hecho criminal. Solamente es tener digamos, esas ganas de lograr encontrar en la escena del crimen los mejores elementos para poder recuperar y de allí poder descubrir quién causó un daño. Decía que no existen crímenes imposibles de resolver, solamente que los investigadores no deben mecanizarse frente a cómo van a investigar. Cuando yo como investigador me mecanizo, que siempre hago las mismas labores de una manera repetitiva, de una manera que llego a un punto en donde no sé qué más hacer, resulta que hace parte de esa situación lograr analizar la escena de un crimen. La investigación criminal es tan importante, es tan interesante, que desde el mismo momento en el cual se llega a un lugar de los hechos, quien tenga esta facultad de análisis, que tenga este interés de analizar la escena del crimen, va a lograr desde ese preciso momento crear una hipótesis investigativa más acercada a la realidad, basado en el tipo de escena que se escogió el criminal, el tipo de víctima que encontramos en lugar de los hechos, las evidencias presentes en la escena del crimen, o también si hay ausencia de esas evidencias. A nivel del argot investigativo, se utiliza una frase, quiero que la recuerde, la cual dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Qué significa esto? Que el hecho que en un lugar de un crimen no existan evidencias no significa que no hayan evidencias. Tenemos evidencias físicas, aquellas que son perceptibles por nuestros sentidos. Tenemos evidencia traza, que son aquellas evidencias que están presentes en ese lugar de los hechos, pero que necesitan ser reveladas haciendo exploraciones, aplicando reactivos, utilizando elementos químicos o lumínicos que me permitan revelar para poder observar y encontrar allí esas evidencias. Pero también tenemos una evidencia comportamental. Esa evidencia comportamental, desde el punto de vista de las ciencias forenses, implica que yo analizo y mediante ese análisis voy a observar en la escena del crimen esa interacción víctima-agresor. En cualquier delito, como les decía al inicio de esta charla, los seres humanos actuamos de una forma. Y vuelvo y les digo, esto no es cultural, es humano. Quien vive en Europa actúa de la misma forma de alguien que viva aquí en América. Exactamente la misma situación. El homicidio, el delito sexual, el secuestro, la extorsión, los delitos informáticos son los mismos en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en El Salvador. Lo que cambia, quizás, es un modus operandi de acuerdo a la región en la cual estemos en los países. La utilización de medios. En algunos países el delincuente utiliza un vehículo para transportarse hasta el lugar donde está su víctima y posteriormente la arroja en otro lugar. Quizás otros países, aquel delincuente no tenga la posibilidad de tener un vehículo el cual transportar a su víctima. Eso es lo que cambiaría, pero la actividad humana es exactamente lo mismo. De acuerdo a los expertos, se establece que una triada perfecta para alguien que se convierta en homicida está básicamente dada por alguien que sufra de enuresis, es aquella persona que se orina en la cama, pero es una cuestión repetitiva y frecuente. Quizás en nuestra niñez tuvimos ese inconveniente y superamos esta etapa y no pasó absolutamente nada más. Pero también dentro de esa tríada perfecta para que alguien se convierta en un homicida es aquella persona que da maltrato animal. Entonces aquella persona que mata perros, mata gatos, que le dispara a las aves o hace un maltrato a estas mascotas que implica un sufrimiento para estos animales. De nuevo, aquí está la situación de la repetición frente a esa actividad conductual, que es la que me lleva a entender y más adelante
lograr entender por qué esta persona tuvo estas tendencias homicidas. Y para completar esta triada, entonces vamos a tener lo que es la piromanía. Aquellas personas que les gusta crear incendios, les gusta o les fascina sentir cómo el fuego destruye una propiedad, destruye una casa, un vehículo, la contaminación que se produce. Entonces, esos tres elementos, de acuerdo a los expertos, y que a través de los años se ha hecho carrera, pueden determinar en un primer momento esa situación de lograr identificar a una persona que ha cometido un hecho criminal desde el punto de vista del homicidio. Pero esto puede ir mucho más allá, donde las personas no logren, digamos, controlar esos impulsos homicidas y busquen la manera de causarle daños a las personas. Quizás ustedes han escuchado que en el mundo, no solamente es una situación de Estados Unidos, cuando hablamos acerca de los homicidas seriales, los cuales van dejando patrones conductuales, van dejando evidencias físicas en el lugar de los hechos, van dejando evidencia comportamental y traza que los investigadores necesitan hallar en ese lugar de los hechos. Y están allí las ciencias forenses, en donde van a estar dadas para que podamos nosotros investigar y determinar qué ocurrió en ese lugar de los hechos. Vemos también vinculado a toda la parte de investigación criminal, la criminología, la victimología, que son ciencias que ayudan a poder explicarnos qué fue lo que ocurrió. Desde el momento en el cual llegamos a ese lugar, porque quien solamente conoce la verdad real del hecho criminal va a ser quien comete el hecho, que es el agresor, y la víctima, que es la que está recibiendo. Tenemos en determinados delitos víctimas vivas, en el caso de los delitos sexuales, en donde la persona contó con suerte y no fue asesinada. Entonces, eso también obedece a unos patrones conductuales en donde este agresor no tiene un vínculo directo con esa víctima. Y por esa razón no se logra el cometido del homicidio. Pero caso contrario es cuando este homicida conoce a su víctima, es un vecino, es un pariente, que al abusar sexualmente de esa mujer, entonces, para no ser reconocido, para no dejar pistas frente a su identidad, procede a causarle la muerte a su víctima. De esa manera, el análisis criminal nos va a llevar a interpretar ese hecho, esa conducta, esa dinámica criminal que lleva a entender quién es el responsable. Les indicaba que las formas de investigar a nivel mundial son exactamente las mismas. Lo que varía es tener más técnica, unos laboratorios mucho más sofisticados que otros países. De resto, aquí implica mucho es la astucia, la pericia del investigador, la pericia de aquel analista criminal, que es el que va a encontrar en ese lugar de los hechos toda la información. Estados Unidos, más o menos en décadas pasadas, investigaba casos de delitos sexuales. Y aquellos investigadores de esta época, ¿qué hacían? Procesaban la escena del crimen, encontraban elementos como fluidos en el cuerpo de las víctimas que habían sido accedidas, si eran víctimas muertas, de igual forma recuperaban muestras biológicas a nivel del introito vaginal de las víctimas o la región anal de las víctimas, recolectaban cabellos que encontraban en esas víctimas. ¿Y qué decían ellos? Guardemos estos elementos porque al futuro pueden existir nuevas técnicas de investigación o científicas que nos ayuden a resolver los casos. Y efectivamente, a pesar de que para los años 40, 50, encontraban, digamos, la comisión de hechos criminales en donde existían esas pruebas, no las podían procesar científicamente al no tener los recursos para ello. No existía el ADN, no existían los marcadores genéticos, pero sin embargo la acuciosidad y el interés de los investigadores para resolver los casos, mire que ellos no se ponían un plazo de un mes, de un año para resolver el caso. Muchas veces
Hay casos fáciles, entre comillas, como también hay otros casos que son bastante complicados. Pero lo que hicieron esos investigadores fue guardar estos elementos materiales probatorios hasta el momento en el cual hubo una técnica de investigación mucho más avanzada que me pudo determinar quién era el responsable. Y de esa manera lograron llegar al final a muchos casos, llevar al final a muchos casos en donde se encontró el responsable. Personas que ya tenían una serialidad frente a la comisión de delitos, en donde el delincuente sexual pues no paraba, sino que continuaba acrecentando estas víctimas y se llegó a la captura de estos personajes. De esta manera, en Latinoamérica tenemos excelentes investigadores, no solamente, como les decía, aquellos que tienen algunas herramientas técnicas o laboratorios con todos los aparatos sofisticados, se logra llegar a un buen término de las investigaciones. Lo principal es el ser humano, el investigador, aquella persona que se dedica a observar una escena de un crimen. Para observar, les hago énfasis en observar, porque el observar implica ir a los detalles. Esos detalles son en donde allí va a estar presente todo lo que podemos reunir y lo que nos va a contar una historia. Esa historia, les digo, no existe elementos que podamos llevar a la escena del crimen y tan pronto prendamos un equipo, un aparato, este aparato nos va a contar la historia, nos va a hacer inmediatamente toda la investigación. Desafortunadamente, como pasa en Colombia, en donde tenemos programas como CSI o tenemos otros programas de investigación en donde resuelven un caso en media hora, ¿qué más quisiéramos los investigadores, los analistas criminales, en que un caso se resolviera en media hora? Desafortunadamente no funciona de esa forma, pero todo esto implica es el buen trabajo que se desarrolle desde ese preciso instante del hallazgo en lugar de los hechos. ¿Y por qué les digo que el hallazgo? Porque no estamos presentes al momento de la comisión del hecho. O en otras oportunidades se puede estar presente cuando le disparan a alguien o a alguien por hurtarle un celular o hurtarle su cartera, lo lesionan, es diferente, pero igual contamos también una historia con los testigos que también nos van a dar información. Pero cuando llegamos a esa escena del crimen en donde resulta que no tenemos testigos, no tenemos cámaras de videograbación, no tenemos absolutamente nada y simplemente hallamos el cadáver de una persona, el cual lleva 1, 2 días, 15 días, un mes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? De igual manera, tenemos que procesar, tenemos que determinar qué pasó basado en todas esas evidencias. Al final, Javier, creo que dejamos al final para absolver las preguntas o vamos resolviéndolas a medida que vamos. No, vamos al final a dejar un espacio para preguntas. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que interesa es que el investigador se vincule a esa escena del crimen. A medida que va ganando experiencia, a medida que va obteniendo mayor información relacionada con la observación de diferentes hechos criminales, entonces empieza a ganar la experiencia suficiente para que el próximo caso tenga mayor facilidad de reconocer en ese escenario qué fue lo que ocurrió. En Colombia, desde el año 2004, estamos manejando lo que es la perfilación criminal, o se está utilizando la perfilación criminal en lo que es la resolución de crímenes violentos. Es una técnica que la trajimos de Estados Unidos, pero que es aplicable en muchos países del mundo. Es una técnica que coadyuva de una forma importantísima en la resolución de casos. Y simplemente es la observación adecuada, el análisis adecuado, utilizando para ello el conocimiento, la experticia y la capacitación también para poder conocer técnicas de criminalística,
conocer algo de medicina forense, conocer de psiquiatría, de psicología, porque estos elementos me van a coadyuvar y me van a dar la información suficiente para entender qué ocurrió en ese lugar de los hechos, qué elemento causal le llevó a una persona que perdiera la vida, cómo se produjo la pérdida de la vida de esta persona. Entonces, las ciencias forenses nos ayudan a resolver esos hechos cuando los casos se nos están enfriando. Pero para poder que un caso se nos enfríe es porque el investigador ha perdido la acuciosidad de buscar mucho más allá de lo que simplemente está observando. Por eso es importante que desde ese lugar de los hechos, cuando se haga la documentación, entonces documentemos fotográficamente, videográficamente, muy bien la escena. Afortunadamente, hoy en día con la fotografía digital podemos tomar 50, 100, 200 fotografías de una escena de un crimen y no vamos a tener un costo económico para hacer el revelado de unas fotografías. Y no vamos a tener que esperar a que hagamos el revelado como lo hacíamos anteriormente con la fotografía convencional y resulta que a veces las fotografías nos salían borrosas y se nos perdía todo el trabajo. Es decir, una frase que también utilizamos es que el tiempo que transcurre es la verdad que huye. Y lo que no se hace en un tiempo prudente, en esa escena del crimen, en ese lugar de los hechos, pues desafortunadamente pues no vamos a poder lograr recuperarlo posteriormente. ¿En qué casos encontramos esas situaciones? Y hablando específicamente cuando hablamos de un homicidio. Cuando una persona cesa sus funciones vitales porque ha sido lesionada por un proyectil de arma de fuego, porque ha sido lesionada por un arma cortopunzante, porque ha sido lesionada por un arma contundente, el cuerpo humano empieza a generar unos procesos biológicos y químicos que hacen que su cuerpo empiece a deteriorarse. Allí empezamos a perder evidencia cuando no se hace a tiempo, en donde el cuerpo empieza con unos fenómenos cadavéricos tempranos, empieza a generarse una rigidez cadavérica, empiezan a generarse unas livideces cadavéricas, empieza a crearse unas manchas verdes o reticulares y el cuerpo empieza a destruirse gradualmente. Empiezan a producirse fenómenos como una enfisемatosis, donde el cuerpo empieza su proceso de putrefacción, el tejido blando empieza a desaparecer, hay liquefacción debido a algunas funciones generadas por la fauna cadavérica y de esa manera estamos perdiendo evidencia, porque si es un delito sexual, entonces se va a malograr la muestra biológica hallada en el semen para poder identificar por medio de genética, o si hay mordedura en el cuerpo, si hay amilasa de la saliva, porque el delincuente sexual lo que hizo fue lamer los genitales o los senos de la víctima o el cuerpo de la víctima, pues se nos va a deteriorar, no vamos a poder recuperar. Todos esos elementos entonces se nos van a empezar a perder si no los recuperamos a tiempo. Pero pues allí ya viene otra contraparte que es la utilización de las ciencias forenses. Entonces ya vamos a hablar acerca de lo que es odontología forense, lo que es la antropología forense, que nos va a ayudar a determinar si encontramos restos óseos, determinar si efectivamente pertenecen a un hombre, pertenecen a una mujer, la edad de estos cuerpos, si es el caso de una mujer, entonces la estatura, el ancestro racial, la edad de esa persona, determinar si ha tenido partos o no ha tenido partos, si es el cuerpo de un hombre y en determinado momento mirar la causa de muerte de esta persona y la manera de muerte de esta persona, que también junto con la medicina forense nos va a ayudar dentro de esa investigación criminal a determinar todos estos factores. Entonces, eso es lo importante de la investigación criminal, y la investigación criminal es un rompecabezas. Ese rompecabezas que son fichas que vamos agrupando para lograr ver un panorama perfecto. Ver el rostro de una persona, ver el paisaje en el cual ocurrió ese hecho criminal. Eso es la investigación criminal. Y yo por eso los invito a ustedes que se vinculen a todo este proceso investigativo, aprender las diferentes técnicas de investigación, a conocer mucho más a fondo
lo que son las técnicas de criminalística. ¿Cuáles son los medios técnicos que se utilizan? Unas luces forenses, por ejemplo, para el hallazgo de fluidos, bien sea fluidos hemáticos, fluidos seminales, hacer una visión mucho más exacta de lo que no podemos ver nosotros a simple vista. Entonces, la utilización de luces ultravioleta de diferentes rangos, nanómetros, para poder identificar en esa escena del crimen qué pasó allí, qué evidencia atrás encontramos en esa escena del crimen, y nos van a ayudar para posiblemente recolectar. Recuerden ustedes que todos estos casos de hechos criminales vamos a encontrarlos allí representados en una audiencia de un juicio oral, adelante de un juez al cual tenemos que convencer de quién cometió el hecho, o si tenemos a una persona capturada, convencer al juez que esa persona fue la que cometió el hecho. Pero aquí no solamente basta con un testimonio de alguien que dice ser testigo, tenemos que ir mucho más allá. Y decía, hay casos fáciles, entre comillas, y hay casos demasiado complejos. Es muy fácil cuando tenemos 10 testigos, tenemos unas cámaras de seguridad que filmaron el preciso instante cuando la persona es lesionada o cuando la persona es raptada de ese lugar. Es fácil porque tenemos una evidencia visual y una evidencia testimonial. Están llevando a que identifiquen a una persona. Pero cuando simplemente encontramos a una víctima olvidada en un paraje solitario, que no tenemos absolutamente, entre comillas, nada de dónde iniciar, resulta que es importante iniciar por la victimología, que es conocer a esa víctima. Cada quien nos va a contar la historia de cómo puede morir o cómo puede ser afectado por un delito, de acuerdo a su modus vivendi, de acuerdo a su actividad laboral, de acuerdo a cómo viva en un entorno social. Entonces, esa victimología, si no tenemos absolutamente nada, como les digo, entre comillas, de evidencia, vamos a comenzar por esa victimología. Esa victimología podemos hacerla desde el punto de vista de conocer con su familia quién era la persona. Esa persona, ¿a qué se dedicaba? Entonces, para poder determinar quién es la víctima, entrevistamos a los padres, a los hermanos, entrevistamos a los amigos, a la esposa o el esposo, a los hijos, porque ellos nos van a contar una historia de quién era esa persona. Determinar cuál es su factor de precipitación victimal, su nivel de riesgo. Y a veces en las investigaciones queremos dejar de lado cuál era su factor de precipitación victimal. Les expongo un ejemplo de ello. No es lo mismo una persona que se dedique a la prostitución, que toda su vida está expuesta al riesgo cada vez que ejerce su actividad, porque desconoce quién llega a su presencia. Pero si hablamos de una ama de casa, que está frecuentemente en su casa, que no sale de su casa, que está dedicada a sus labores domésticas, su nivel de riesgo es mínimo. Es decir, no hay una precipitación victimal de sufrir la pérdida de la vida, o de ser lesionada, o ser víctima de un hurto, o de un delito sexual, o un delito como lo decimos. Entonces, todo esto es lo que empezamos a hablar para poder determinar dentro de la parte de ciencias forenses cómo ir uniendo esas piezas y lograr armar ese gran rompecabezas. Lo mismo cuando hablamos acerca de la grafología, en el caso de los delitos por fraudes, la falsedad de documentos. Entonces, determinar por medio del cotejo, la comparación de firmas, determinar que esta firma, de acuerdo a el hallazgo del gesto gráfico, si coinciden estos gestos gráficos que obedecen a un proceso grafogenético de construcción de la escritura, por repetición de aprendizaje de modelos, que es lo que nos lleva a determinar cuando una firma no corresponde a una autenticidad, cuando no proviene de una persona. Lo mismo desde el punto de vista de la documentología,
determinar que ese documento que tenemos a la vista es falso porque no corresponde al papel que usualmente se utiliza, porque no utilizan los sistemas de impresión adecuados o idóneos, o no utilizan las tintas idóneas para ese título. Por ejemplo, un papel moneda, un billete, el cual tiene un papel especial, tiene un sistema de impresión especial, tiene unas tintas o unas partes químicas que reaccionan a diferentes circunstancias que llevan a que se pueda determinar. Entonces, una documentología que apuesta a poder identificar si el documento es auténtico, si el documento es falso, si el documento tiene una falsedad parcial que lleva a que pues, podamos identificarlo. Lo mismo a nivel de dactiloscopia, determinar cuando una impresión dactilar que está presente en la falange distal de nuestros dedos, determinar si es una huella natural, determinar si es una huella injertada en un documento, determinar si es una huella por moldeado, si es una huella por un sello. Eso es lo que nos lleva dentro de las ciencias forenses a capacitarnos cada vez más para poder lograr que lleguemos a la resolución de los diferentes casos. O a nivel de informática forense también, lo cual está hoy en boga en muchos países de Latinoamérica por el uso constante de los sistemas de computador como una herramienta de trabajo y de la cual nos vemos o somos víctimas por los hackers o aquellas personas que a través de un programa espía están ingresando a nuestros computadores y nos secuestran la información y nos piden rescate por la información. Esos son secuestros virtuales o a través de, como les indicaba, un keyloggers, ingresar al computador o enviar un gusano para que nos infecte el computador y de esa manera ellos acceden a nuestra información. Lo que también ocurre en los celulares. Entonces nos llega la invitación de una persona que no conocemos en la cual indica que hay un archivo adjunto al cual puede ingresar y resulta que está tomando posesión de nuestro teléfono celular y allí accede a nuestras cuentas bancarias y hace toda una serie de hurtos o delitos informáticos que llevan a que las personas pues vayan a perder sus ahorros desde la cuenta a la cual han accedido desde el punto de vista delincuencial. Lo mismo en llamadas extorsivas por medio de la utilización de su línea telefónica, entonces establecer a través de un análisis link, que es lograr establecer las llamadas que se hicieron desde un teléfono móvil hasta qué personas llamaron o qué personas llamaron a ese teléfono móvil, determinar de acuerdo a las celdas de comunicación por dónde pasó ese teléfono celular. Esto en el caso de una persona que haya sido raptada, que haya sido secuestrada, entonces hacer un seguimiento por medio de las celdas y mirar dentro del GPS del teléfono en qué momentos pasó por una determinada zona. Entonces también nos ayuda. O en un sector en donde se produjo un hurto, entonces también por medio de las empresas de telefonía celular, determinar qué líneas telefónicas se encontraban en ese espacio específico. Recordemos que la telefonía celular actúa o trabaja por medio de celdas, las cuales parecen un panal de abejas, y esas celdas están reportando al teléfono las llamadas de entrantes o salientes, y el teléfono lo que hace es enviar a las diferentes torres por donde va a pasar. Los sistemas de telefonía lo que están haciendo es recuperando y guardando en sus archivos las líneas telefónicas que van pasando por esas diferentes torres. Entonces, en una investigación criminal en donde yo quiera determinar qué personas estuvieron en un sector específico, entonces lo que tengo que hacer es empezar a descartar personas. Es una investigación que es un poco ardua en el tiempo, pero que a la postre nos va a dar muy buenos resultados con referencia a establecer realmente quién estuvo allí. Esto en el evento, un secuestro, llegan los delincuentes a secuestrar a una persona a un sitio, es decir, vienen de un lugar distante, secuestran a una persona y se lo llevan a un lugar apartado. Entonces, el análisis link, el análisis de las torres o las celdas de telefonía celular, lo que nos están permitiendo es determinar qué personas ingresaron a ese sector específico. Y de esa manera vamos a avanzar
con la investigación. Técnicas también como la acústica forense, la cual determina por el tono y el timbre de la voz, determinar las llamadas extorsivas, si esa persona fue la que llamó, si esa persona fue la que hizo la llamada extorsiva. Entonces, hacerle un cotejo de voz a una persona por medio de una línea telefónica y determinar que efectivamente los rasgos de su voz coinciden con lo que aparece allí. A veces las personas pretenden ocultar su timbre de voz colocándole un pañuelo al teléfono, o a veces utilizan algunos distorsionadores de voz, pero entonces los expertos en acústica forense nos están ayudando para poder limpiar esos audios y de esa manera lograr identificar a la persona que tenemos allí. Técnicas de identificación humana, donde tenemos el arte forense, o lo que se llama retrato hablado, en donde identificar a una persona con base a una entrevista de un testigo, en donde el experto forense está dibujando el rostro de una persona que cometió un hecho criminal. Entonces, de esa forma, lo que hacen las ciencias criminalísticas o las técnicas criminalísticas o las ciencias forenses es lograr que no se llegue a la impunidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, son amplias las ciencias forenses. A nivel de medicina forense, mirar la causa o establecer mejor la causa y la manera de muerte de una persona, saber cuál es su ventana de muerte, en qué momento falleció, alguien se desaparece, posteriormente encontramos el cadáver de esta persona, el patólogo puede establecer a través de la necropsia médico-legal cuál es la ventana de muerte, revisando un contenido gástrico para determinar si esta persona tiene alimento no digerido o ya el alimento está digerido y el estómago está vacío, qué fenómenos cadavéricos presenta ese cadáver para determinar hace cuánto perdió la vida, si es una persona que perdió la vida porque supuestamente se ahogó en un río o en el mar, entonces establecer si allí esta persona eh, está dentro del río, dentro del agua, dentro del mar, posteriormente a haber sido asesinado, o realmente fue que él fue allí asesinado. Lo mismo establecer dentro de una persona que toma la decisión de quitarse la vida, si efectivamente esta persona tomó esa decisión o fue que otra persona lo asesinó y posteriormente hace una escenificación en donde organiza toda una escena de un crimen para aparentar un crimen diferente. De esta manera, pues lo que estamos haciendo es, con base a todas esas técnicas, contar una historia de qué ocurrió en ese lugar de los hechos, contar una historia y digamos, una verdad procesal, la cual desde el punto de vista del derecho penal, entonces estamos llevando a ese juez a ese convencimiento. El convencimiento de determinar que una persona tiene la intención, una persona tiene el motivo y una persona tiene la oportunidad de quitarle la vida a otra persona o causarle un daño a acceder a esa persona. Estadísticamente se tiene que los menores que son abusados sexualmente, su agresor permanece en su círculo más cercano. Entonces encontramos que es el padre, que es el abuelo, que es el tío, que es el hermano o el primo que está vinculado, o el amigo que frecuentemente está allí presente en ese hogar. De esa manera, también la estadística nos debe ayudar para dar una herramienta más a la investigación criminal. Entonces tenemos que apoyarlos también en actividades sociales que se den en ese sector, conocer un poco de la demografía que hay en un determinado sitio, establecer los rangos etarios o las edades de las personas que viven en una zona específica, y esto nos ayuda a buscar el responsable o los responsables de la comisión de los hechos. Establecer si el delito lo cometió una mujer, establecer si el delito lo cometió un hombre, los rangos de edad de esa persona que cometió el delito, establecer si la persona tiene una actividad que está relacionada con la comisión del crimen.
Todo eso lo logramos desde el punto de la vista de las ciencias forenses. Las ciencias forenses nos dan las herramientas para poder determinar qué ocurrió. Yo pues los invito a ustedes a que se vinculen aquí a las diferentes capacitaciones que se van a presentar para poder de esa manera aumentar el conocimiento y lograr que la justicia pues se lleve lo mejor de cada uno de nosotros con referencia a nuestra experiencia. Eso es lo importante. Cada uno de los delitos tiene formas específicas de investigarse, pero lo más importante es ese capital humano que es el que nos va a llevar a lograr nuestro objetivo o cometido, que es darle tranquilidad a unas víctimas o a la familia de una víctima. La investigación criminal tiene que llegar a eso. Desafortunadamente, no podemos regresarle la vida a aquellas personas que fallecen. No podemos. Es imposible. Pero por lo menos le vamos a dar tranquilidad. Le vamos a dar tranquilidad a esa familia que perdió un ser querido. Podemos explicarle cómo ocurrieron. En países como México, en donde a raíz de problemas de narcotráfico se presentan ciertos homicidios o desaparición de personas, o incluso en Colombia también, en donde en una época donde el orden público estaba bastante complejo, entonces desaparecían personas, se encontraban en sitios en donde estaban inhumados los cuerpos de unas maneras específicas, o las lesiones que sufrían esos cuerpos eran de una forma específica, pues con la investigación se lograba determinar qué grupos eran los que cometían estos hechos criminales y hoy afortunadamente ya están en buen recaudo de las autoridades y de esa manera lograr, pues, como les decía, no lograr revivir a las personas, pero por lo menos lo que las víctimas o la familia de las víctimas dicen en la presencia de estas personas que ya están en cárcel, es explicar o por lo menos saber el motivo por el cual su familiar perdió la vida. Y muchas veces ese saber por qué perdió la vida le corresponde a las autoridades, le corresponde a los investigadores, le corresponde a los policías, decirle a esas familias, decirle a esa mamá, decirle a ese papá, a esos hermanos, por qué su familiar perdió la vida. Entonces, eso es lo interesante de las ciencias forenses, lograr que podamos, a partir de esa escena del crimen, lograr contar la historia, una historia de una verdad procesal que es la que nos va a alimentar día tras día. Muy bien, Janiel, ¿tienen alguna pregunta? Gracias por la presentación, información interesante. Pues así se reconstruyen los pasos, ¿verdad? Hasta llegar pues a descubrir qué ha pasado. Sí tenemos varias preguntas por acá. Vamos a plantear algunas. ¿Cómo saber si estamos en la escena inicial del crimen o la misma ha sido manipulada? Bueno, interesante esa pregunta porque la misma escena del crimen es la que nos va a relatar ese hecho. Pongo un ejemplo con relación a una persona que es hallada muerta en esa escena del crimen y esa persona tiene lesiones por arma cortopunzante, tiene puñaladas en su cuerpo o tiene disparos en su cuerpo, pero resulta que la escena no hay presencia de sangre, la escena es, entre comillas, está limpia. Entonces, allí inmediatamente el análisis nos tiene que determinar que esa víctima fue trasladada del lugar de los hechos. ¿En qué evento? Resulta que el cuerpo humano tiene algo que se denomina la volemia, que es la cantidad de sangre, fluido hemático, que va a estar dentro de nuestro aparato circulatorio. Está entre 4.5 y 5.5 litros de sangre, dependiendo de la contextura física de una persona. Entonces, cuando una persona es lesionada, en donde se seccionan las arterias, se seccionan las venas, lo que hace el corazón a nivel de las arterias cuando están rotas o han sido cortadas, el corazón empieza a latir mucho más fuerte y esto hace que la persona entre en un shock hipovolémico y pierda la vida. Pero la escena del crimen o la escena donde se produjo este hecho va a encontrarse mucha sangre. Porque al romperse las arterias, la acción del corazón, del movimiento de diástole y sístole, hace que el corazón, a medida que pierde el fluido hemático, el corazón se acelere
a poder bombear mucha más sangre para tratar de recuperar esa sangre que se perdió. En la escena tendría que haber acumulación de sangre, pero si llegamos a esa escena del crimen en donde estaba el cuerpo, resulta que ese cuerpo no aparece con fluido hemático, el cuerpo está con sangre, pero la escena como tal está limpia, entonces podemos decir que se trasladó ese cuerpo a esa escena. O muchas veces, también en medicina legal, en medicina forense, el patólogo, al revisar el cuerpo, al hacer la apertura del cuerpo por medio de necropsia, determina que el cuerpo tiene 100 centímetros cúbicos de sangre, tiene 1000 centímetros cúbicos de sangre. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está los 3000 o 4000 centímetros cúbicos restantes? Si en esa escena del crimen donde hicieron una inspección técnica al cadáver no se encontró, entonces nos confirma que ese cuerpo fue trasladado a ese lugar. Perfecto, gracias. Otra pregunta. ¿Puedes ampliar un poco más sobre qué debemos conocer o en qué debemos capacitarnos para la identificación de documentos falsos y firmas falsas? Bueno, para el estudio de grafología o grafística o grafotecnia, es importante primero el desarrollo de lo que es la escritura, conocer todo el proceso que es la grafogénesis, determinar qué características presenta desde el punto de vista intrínseco en la escritura. ¿Qué son aspectos intrínsecos de la escritura? Es determinar las alturas de los grafismos, la amplitud o los espacios interliterales, interverbales, interlineales, cuando hacemos los escritos, los manuscritos, entonces determinar cómo inicia un trazo, cómo termina, si estamos hablando de trazos cerrados, como los círculos, determinar que es una abreación, que es el punto donde se abre o no se une el ataque y el remate, o si es una obturación, en qué punto se está obturando. Es decir, revisar esas características o cotejos frente al material dubitado, que es aquel que nos ofrece una duda frente al material indubitado. Comparar las características, primero, tanto morfológicas como intrínsecas. Pero la morfología es lo que el falsificador está haciendo en las firmas, sobre todo. Es decir, copia el modelo, hace el dibujo de la firma que quiere falsificar. Nosotros como peritos tenemos que ir mucho más allá y empezar a observar los aspectos intrínsecos. Es decir, la extensión de los textos, altura de los textos, los espacios, los temblores, las sinuosidades, determinar si hay trazos gruesos o perfilados. Eso es lo que comparamos en las firmas dubitadas para determinar si corresponden a un mismo gesto gráfico. El gesto gráfico es esa individualización de la escritura de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia escritura porque la escritura obedece a impulsos nerviosos del cerebro. Por eso la escritura mía va a ser totalmente diferente al de otra persona porque todo es aquí en nuestra mente y los impulsos que el cerebro está generando. Incluso todos tenemos una escritura, pero esa escritura tiene unas pequeñas variaciones. Todos tenemos una firma, pero esas firmas nunca son exactamente igual unas a otras. Entonces, ¿qué debemos conocer para determinar si una firma es auténtica o es falsa? Es realizar un cotejo, una comparación y revisar si contienen exactamente las mismas características o características muy similares en la producción. Perfecto, tendrás que darnos una charla sobre grafología y documentología. Claro que sí, con Será mucho interesante. Tenemos otra pregunta. ¿Qué técnicas se usan en el caso de mujeres que acusan a un hombre por abuso sexual 20 años atrás? Con el objetivo de determinar si efectivamente se dio el hecho o no. Bueno, es un poco difícil, a pesar de que existen muchas técnicas o muchas ciencias forenses que pueden coadyuvar con ello, pero digamos, en el caso de una mujer que ha sido abusada sexualmente, cuando esta mujer aún no iniciaba su actividad sexual o de pareja, a nivel del introito vaginal y a nivel de digamos, la apertura a la vagina, que la vagina es el conducto por donde se ingresa al útero. Entonces, el himen es una estructura en la cual va a sufrir unas lesiones, unos desgarros,
por la actividad violenta del ingreso de un elemento contundente como es el pene. Entonces, cuando una mujer que es muy joven ha sido abusada sexualmente, o en el caso de las niñas, de las menores, que han sido abusadas sexualmente y hay violencia frente a una penetración, entonces allí se produce unas lesiones, unos hematomas, unas equimosis que pueden verse fácilmente en un examen sexológico, en donde se determina que efectivamente hay lesión a nivel de ese tejido. Aparte de ello, hay sangrado y hay rompimiento, desgarro de ese tejido, que es un tejido muy delgado. Entonces, allí se puede determinar. A futuro, lo que se puede determinar es que hubo un desgarro, porque algo ingresó a esta cavidad. Pero mientras no haya presencia de fluido seminal en donde podamos encontrar espermatozoides o donde podamos encontrar células epiteliales del agresor, 20 años después va a ser un poco difícil. Pero, ¿qué ocurre? Si nos regresamos al pasado, podemos determinar a nivel investigativo, escuchar relatos de personas las cuales determinaban que cierto individuo tenía antecedentes de abuso sexual, o que la persona era agresiva con las mujeres, o que tenía cierto grado de maltrato. Entonces podemos de esa manera quizás lograr ir al pasado y recuperar información. Pero a nivel forense, a través del análisis forense a nivel de los genitales, va a ser un poco difícil. Solamente encontraríamos las caránculas, que son unas formaciones que se hacen por el rompimiento del himen, y también dependiendo la característica del himen, si es cribado, si es anular, si es completo, depende de las características, o en algunas oportunidades el himen elástico, que también permite que el miembro viril ingrese a la cavidad sin que sufra ningún tipo de alteración. Entonces, en ese caso, pues hay que apoyarnos más bien en testimonios o otra información diferente de la parte forense. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cómo se aplica, entiendo yo, las ciencias forenses ante el hecho del COVID-19, de aquellas familias que no les permitieron ver los cuerpos para su entierro y no están convencidas que fue por el COVID-19? Necesariamente, acá tendríamos que hacer una exhumación de cadáver. La exhumación de cadáver, en donde el cuerpo sea llevado a medicina forense y medicina legal establezca la causa de muerte de esta persona. Como ya se ha visto, y de acuerdo a lo que los científicos han determinado, la mayor afectación a nivel del COVID es la presencia de una exagerada mucosidad a nivel de los pulmones, que esto hace que los bronquiolos, es en donde se produce el intercambio gaseoso y se carga los glóbulos rojos de la sangre con oxígeno, es en donde se produce el bloqueo, y por eso las personas fallecen al no poderse presentar ese intercambio. De ahí que la persona que tiene síntomas de COVID o ya tiene el COVID como tal, lo que está haciendo es que no puede respirar. Por eso tiene que tener la ayuda mecánica ventilatoria para poder hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, el médico legista o el patólogo tendrá que hacer un examen a nivel de los pulmones para determinar el exceso de mucosidad presente allí, y donde los bronquiolos sufren digamos, la presencia del COVID. Aparte de ello, pues con la prueba que se pueda hacer rápida, ¿no? Porque igual acá también, como decía en la charla, es importante hacerlo pronto, porque a medida que transcurre el tiempo, los fenómenos cadavéricos se van avanzando y el cuerpo empieza a entrar en un deterioro que ya no hay lugar a recuperar información. Una última pregunta aquí. Este es más bien contable financiera. ¿Cómo recomiendas que debe ser organizado el trabajo de investigación de un caso por eventos de aspectos contables, financieros o delitos económicos? Bueno, en este caso, para los delitos económicos, en la parte de auditoría forense o contaduría forense, acá es necesario hacer toda una recopilación documental, ya los estados financieros, hacer comparación de estados financieros de años atrás con relación a lo actual, para poder encontrar inconsistencias. En las auditorías forenses, básicamente lo que se está dando es determinar si hubo fugas de dinero, si hubo intervención de personas en la alteración de estados financieros. Entonces, por eso es importante dar también toda la parte contable,
mirar lo que son los libros contables, lo que son ingresos, egresos, y de esa manera poder determinar si hubo alguna modificación en la parte contable. Fantástico. Bueno, yo creo que hemos concluido. Tenemos, vamos a pasar por ahí un video, pero tenemos esas preguntas que habíamos recogido. Queremos invitarlo, antes que nada agradecerte, Carlos, por el tiempo. Sé que Colombia estamos, ¿qué? 2 horas adelante, 1 hora. 1 hora adelante. Bueno, agradecerte por el tiempo, por compartir tu conocimiento y esperamos pues tenerte pronto en algún evento presencial, alguna vez nos dejen pues tener esos eventos. A todos los colegas y amigos que están presentes, invitarlos a que nos sigan pues en las páginas, en las redes sociales, que se inscriban a nuestra asociación y que los esperamos pues en los eventos posteriores que tenemos en las masterclass, que son temas relevantes, importantes para la profesión de cada uno. Queremos que se queden con nosotros unos minutos, vamos a presentarles un video por ahí, pero agradecerte, Carlos, y nos regalan unos minutos más nada más. Janiel y Claudia, con muchísimo gusto, estoy a su entera disposición. Pedir excusas si de pronto utilicé algún término, como yo siempre digo, el español es tan amplio que a veces algunos términos son diferentes o el significado es diferente en los diferentes países, entonces pedir excusas si de pronto utilicé algún término que pudiese ofender, no lo hice con esa intención. Espero volver a estar con ustedes en otra próxima oportunidad. Nuevamente invitarlos a todos a que hagan parte de esta importante asociación en El Salvador, que se vinculen cada vez más con las ciencias forenses. Hay mucho que aprender y hay mucho que conocer. El conocimiento es amplio, el conocimiento es de todo. Muchísimas gracias por la invitación y cuando ustedes gusten estaré de regreso. Muy buenas noches para todos.